Trataremos de ser puntuales, digamos, con la hora para terminar también, porque todos tenemos ocupaciones que hacer el otro día. Una de las cosas que me preguntaban en el encuentro pasado es cómo se iba a organizar el curso. La verdad, el encuentro pasado yo no les sabía responder a eso. ¿Por qué? Porque cada curso de Biblia depende un poco de los interlocutores que tengo. Es decir, que tengo que, digamos, amoldar el contenido del curso a quienes están recibiendo el curso. Un poco en base a la experiencia de la vez anterior, puedo decirles que ahora tengo una idea más clara de cómo organizar el curso y cómo se podría, también se puede cambiar, por supuesto, pero tengo más claro cómo hacerlo al curso junto con ustedes. ¿Por qué digo hacerlo? Porque cada vez que uno da un curso de Biblia, se pone en contacto de vuelta con la palabra del Señor, no solo ustedes, también yo. Es decir, que en ese ida y vuelta, en ese encuentro que tenemos, es un encuentro común con la palabra de Dios. En base a eso, puedo decirles que el curso va a estar estructurado fundamentalmente en dos grandes secciones. La primera sección del curso es de información, donde les voy a dar algunos datos sobre la Biblia, que no es para que los aprendan, sino que para que uno los tenga en cuenta. Y la segunda parte del curso es lo que respecta a la lectura de la Biblia como formación cristiana. Serían los dos grandes ejes en los cuales va a estar articulado el curso. Ahora bien, en cada reunión vamos a tratar de seguir, estos son los ejes del curso, en cada reunión vamos a tratar de tener un tema central y algún tema secundario que puede ayudar a comprender ese tema central. Yo les diría que en cualquier momento pueden hacer preguntas, pero tratemos de adecuar las preguntas a la parte del curso en la cual estamos. No es que ahora se me ocurrió preguntar sobre cómo nació la Biblia y estamos hablando, por ejemplo, de la resurrección de Jesús. Sería como cambiar completamente de tema. Entonces, para mantener una coherencia, no es que no se pueda preguntar, pero tratemos de ubicar las preguntas dentro del esquema. En la reunión pasada, habíamos tomado como disparador para la lectura de la Biblia la aparición de Jesús a los discípulos en Juan. Esa primera aparición de Jesús resucitado, donde Él les dice: tengan paz, reciban el Espíritu Santo, sopla sobre ellos y les dice: a quienes ustedes los liberen de sus pecados quedan liberados, a quienes se los retengan quedan detenidos, quedan atados por sus pecados. Y lo que San Juan va a decir, Jesús hizo un montón de otras cosas, pero las que están escritas en este libro son para que ustedes crean y creyendo tengan vida. Esa es la finalidad del Nuevo Testamento, de la palabra de Jesús y de toda la Biblia. Que ustedes crean y creyendo tengan vida. Ahora, dentro de ese que ustedes crean,
Ya después hay una diversidad de creencias dentro de la Biblia, terrible, incluso respecto de la resurrección de Jesús. Y así voy a entrar. Yo les había mandado como material 2 hojas que hablan de la formación de la Biblia y la otra hoja que habla de los cánones de la Biblia. La formación de la Biblia es un libro muy complejo, o sea, Biblia es más bien una biblioteca, puesto todos los libros en uno solo. Cuando uno tiene una biblioteca en la casa, al final termina poniendo en la biblioteca libros, después dice, bueno, pero voy a poner también la imagencita de la Virgen, y acá una estampa o este recuerdo que me regalaron. O sea que termina la biblioteca siendo un montón de cosas más que libros. Bueno, así también la Biblia cristiana tiene un montón de cosas. Tiene incluso recetas de cocina, porque en el Antiguo Testamento dice, así hay que preparar el cordero, así hay que comerlo. Es una receta de cocina, por supuesto, llevado al ámbito religioso, pero le dice, miren, el cordero de la Pascua lo tienen que cocinar así, háganse un buen asadito, dice que no sobre nada, porque no lo tiren, o sea, hay respeto por la comida, o sea, hay todas unas prácticas ahí que se usan en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura ya de 2000 años de vida cristiana. Y muchas veces cuando leemos la Biblia, creemos que el mensaje que se daba en ese tiempo respecto de Jesús es el mismo mensaje de ahora. Pero pasaron 2000 años. Hay otros problemas, otra manera de comprender las cosas, otra manera de comprender la misma creación. O sea, por ejemplo, si ustedes agarran el primer libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia, escrito en hebreo, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, el cielo y la tierra es un vocablo específico de la Biblia judía para decir lo que nosotros tenemos en castellano actualmente, la palabra universo. O sea que dentro del cielo que estaba arriba y la tierra que es el soporte de los pies, está incluido todo lo que Dios creó. Entonces cuando uno lee actualmente el libro de Génesis, dice cuando Dios creó el cielo y la tierra, cuando Dios creó el universo. Cuando Dios creó el universo, eso es lo que me está hablando. Pero de acuerdo a las categorías que tenían en esa época, tenían un conocimiento del mundo distinto. Incluso creían, o se creyó hasta mucho tiempo, hasta la Edad Media, incluso, que la Tierra era el centro del universo. Y el Sol incluso giraba alrededor de la Tierra. Todas esas cosmologías están presentes en la Biblia. También hay antropologías muy distintas en la Biblia. ¿Antropología qué quiere decir? Es la manera de comprender al hombre. Entonces, San Pablo va a tener una manera de comprender al hombre. Jesús tiene su propia manera de comprender al hombre. El libro de la sabiduría, que es un libro de la Biblia, dice, refiriéndose a la antropología que tiene, que vio la diferencia cuando muere un animal y muere un hombre. ¿Acaso el aliento del hombre va para arriba y el del animal va para abajo? La muerte es la misma, es disolución. O sea que tiene una experiencia de la muerte muy cercana a una experiencia biológica. Y dice, bueno, eso también es parte de nuestra vida. Y ese hombre el que escribió el libro de la sabiduría tenía fe. Pero dice, pero en realidad no sabemos si el alma se va para arriba, se va para abajo, si existe o no existe. Esa es una antropología de la Biblia, que está en la Biblia. Ahora, con eso no se puede decir, pero entonces tenemos que ser ateos. No. Ese hombre era creyente, pero no creía en esa división alma-cuerpo, sino que el hombre era una unidad. Y murió. Y el hecho cristiano fundamental que vimos en la reunión pasada es la resurrección,
que la muerte no es la última palabra sobre el ser humano. Es Jesús el que tiene la última palabra porque Él mismo es la última palabra. Él es el primer resucitado de entre los muertos y quiere comunicarnos su resurrección. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ahora bien, como les decía, en el material que está en el grupo de WhatsApp, ustedes tienen lo que se llaman los cánones de la Biblia. Porque la Biblia, así como está ahora, es un conjunto de libros que responden a tradiciones distintas. En primer lugar, estamos en la parte de información, la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo anterior a la vida cristiana, el Nuevo Testamento es de Jesús en adelante, lo que las comunidades cristianas han reconocido como libros inspirados por Dios para la vida cristiana. Ahora bien, dentro de esta gran división, Antiguo y Nuevo Testamento, hay una cantidad de libros distintos en las distintas Biblias. ¿Por qué? Ya les dije la vez pasada que el mismo Antiguo Testamento originalmente estaba escrito en hebreo. Pero los mismos judíos, alrededor más o menos del año 400 a.C., cuando Jerusalén fue destruida, algunos fueron llevados a Babilonia, otros fueron a Egipto, y los mismos judíos dijeron, bueno, nosotros ya no hablamos hebreo. Los que fueron a Babilonia empezaron a hablar arameo, que era el lenguaje imperial del imperio babilónico y persa. Los que fueron a Egipto ya tenían su propia lengua. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una traducción del hebreo al griego, del Antiguo Testamento. Y esa es lo que les comenté la vez pasada, que se llama la traducción de los 70. Para decir que ese texto valía tanto como la traducción hebrea, dijeron que pusieron a 70 escribas, 70 traductores distintos, separados, aislados uno de otro, cada uno a hacer la traducción. Después juntaron, compararon las traducciones y vieron que eran idénticas. Los 70 habían coincidido totalmente, habían hecho una traducción única de este texto. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir? Que esta traducción griega, la única manera de que sea una traducción que los 70 coincidan es que intervino Dios. Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Esta Biblia griega también es inspirada. Eso es lo que está diciendo la comunidad de judíos que vivían en Egipto. Nuestros libros también son sagrados. Pero ya algunos de la comunidad hebrea dijeron, no, ustedes ya no vienen a rezar al templo, ustedes ya son separados nuestros. Y empezaron, por supuesto, las discusiones. Dijeron, ustedes tienen esos libros porque hablan con los dominadores imperiales, que era el helenismo. Nosotros no, nosotros mantenemos la tradición judía de leer en hebreo. Entonces, ya comenzaron dentro de la Biblia misma, de la conformación de la Biblia, había luchas entre comunidades distintas. Decían, lo que vos lees no es Biblia, sí es Biblia, no es Biblia. Bueno, eso también se da ahora, ¿no? Entre católicos, protestantes, lo que vos lees no es Biblia, lo que yo sí leo es Biblia, ¿no? Bueno, allá vamos a llegar, pero lo que quería mostrarles con esto es que ya esas discusiones estaban presentes en el Antiguo Testamento, mucho antes de Jesús. Ahora, después de eso, ¿qué pasó? La Biblia católica va a tomar los libros del hebreo y algunos libros de la tradición griega. Es decir, que nosotros tenemos libros en el Antiguo Testamento nuestro que vienen de la tradición hebrea y que vienen de la tradición judía griega. Esos libros, ustedes los tienen en la hojita que hoy se les respondió, se les repartió.
Son 5 libros. Perdón, en la hoja del WhatsApp dice canónicos en la Iglesia Católica, en la segunda columna. Y son los libros de Tobit, Judith, Esther, 1 y 2 Macabeos, y después el libro de la Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Es decir, que son 7 libros que la tradición católica toma de esta tradición judía griega. ¿Puedes repetir de vuelta cuáles son los libros? Lo tienen marcado en la hojita, en el segundo canon. Ahí dice canónico de la Iglesia Católica, Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, y después abajo dice Sabiduría y Eclesiástico o Siracía. Y abajo en libros proféticos está el libro de Baruch, que como yo le decía la otra vez, yo ni sabía que existía ese libro de Baruch hasta que me pidieron que hiciera el comentario al libro de Baruch. Ahí por primera vez lo leí y hice el comentario, por supuesto, el texto. ¿Cómo? No, lo tienen acá, y esta vez la Biblia completa, digamos, católica. Dentro de los libros que los protestantes no tienen, son los libros de Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico o Siracía y el libro de Baruch. Esos son los libros que no están en la Biblia que actualmente utilizan los que antiguamente se llamaban protestantes, o los hermanos separados o evangélicos. Es decir, que tenemos 7 libros más que ellos. Y para nosotros, como para los judíos de tradición griega, los que leían griego, el Antiguo Testamento son libros inspirados. ¿Qué pasó? Cuando Martín Lutero, pongámosle en 1400, 1500, dijo, la verdad que la iglesia es un comercio, hagamos una iglesia separada, distinta, que no comercie con la gracia de Dios. Entonces él dijo, voy a tomar lo que está de la Biblia, el Antiguo Testamento, que está solamente en los escritos hebreos. Por eso en la Biblia que usan los protestantes faltan estos 7 libros. Si ustedes saben, Martín Lutero era un monje católico, pero él dice, bueno, pero yo voy a volver a la tradición antigua y vamos a leer solamente en las iglesias cristianas, vamos a leer solamente los libros en hebreo, que estaban en hebreo. Por supuesto, le va a hacer la traducción al alemán. Y estos 7 libros faltan en las Biblias protestantes. ¿Por qué la iglesia los considera importantes? Uno, porque la misma iglesia los mantenía como libros inspirados. O sea, se leían en la comunidad cristiana como libros inspirados. Pero también tienen un mensaje que los otros libros no tienen. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que es la revuelta de los judíos del siglo II, más o menos antes de Cristo, contra el poder helenista. Entonces, ese nacionalismo judío hace que se levanten contra el imperio griego, digamos, o helenista, y esa batalla, toda la historia de esto fue consignada en los 2 libros que se llaman 1 y 2 Macabeos. Y estos libros son prácticamente los únicos. Hay algunos otros textos, pero muy poquitos, que en el Antiguo Testamento hablan de resurrección. O sea que en el siglo II, antes de Cristo,
había judíos que creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección. Y una de las mujeres que lo torturaron a sus hijos delante de ella, los chicos le dicen a los que le están torturando: yo sé que Dios me va a volver a dar la vida que ustedes me quitan. Y ella misma, la madre, dice: Dios me va a dar de nuevo a mis hijos. O sea, son textos clarísimos de la resurrección. Pero dentro de la comunidad hebrea había gente que no creía en la resurrección. Hay gente que sí creía en la resurrección. Pero estos libros son importantes porque son los primeros testimonios que se habla de la resurrección antes de Jesús. Yendo al tiempo así entonces queda explicado, digamos, por qué la Biblia protestante actual no tiene estos 7 libros, porque Martín Lutero eligió solamente la tradición hebrea. Nosotros sí tenemos estos 7 libros. Ahora el problema se complicó. Se complicó alrededor de 1940, cuando en una cueva cercana a Qumran descubrieron una versión hebrea de uno de estos libros, el Siracida. El eclesiástico le dicen a algunos, no, el eclesiástico. Es decir, que la comunidad judía anterior a Cristo no tenía ya fijado cuáles son los libros del canon. Había comunidades judías que usaban más libros escritos en hebreo que no entraron en el canon de los mismos judíos. Pero había judíos que sí leían esos libros y estaban escritos en hebreo, no en griego. Es decir, que si el criterio para decir que un texto es inspirado es porque fue escrito en hebreo, aquí cae ese criterio. ¿Por qué? Porque se descubrió que había textos que nosotros tenemos a través de la Biblia griega que se encontraron manuscritos hebreos. Con eso, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, digamos? Que la revelación se da progresivamente a una comunidad. Hay comunidades que tienen más libros, otros menos, pero es la comunidad la que dice: estos son los libros inspirados, estos son los libros que tenemos como libros sagrados. En la Iglesia Católica, las discusiones de cuántos son los libros y al final cuáles entran en el canon o no, terminó recién con los concilios de Nicea y Constantinopla, cuando dijeron los obispos todos reunidos: bueno, miren, esto es literatura religiosa, no forma parte de la Biblia. Por ejemplo, muchos evangelios, el evangelio de Tomás, incluso hay un evangelio de Poncio Pilato, un evangelio de Judas. Dicen, esto es información religiosa. Puede ser cierta como no puede ser cierta. Pero lo que hay que creer está en estos libros. Y tomaron los libros del Antiguo Testamento, los que venían de la tradición hebrea, los que venían de la tradición griega judía, y agregaron los escritos de San Pablo y los evangelios. Bueno, acá lo tienen completo, con todos los libros del Nuevo Testamento, la cantidad de escritos de San Pablo. Entonces, en síntesis, para terminar esta parte de información, la Biblia se formó durante muchísimos siglos. Al final la Iglesia terminó diciendo: bueno, terminemos las discusiones, estos son los libros sagrados, estos son los que leemos nosotros como sagrados, respetamos a los otros que dicen: no, este sí, este no, eso es lo de tu comunidad. Y se sigue discutiendo actualmente. Y finalmente, la Biblia católica, que es la que nosotros usamos, trata de tener no solamente estos libros,
sino trata también de que las traducciones sean más adecuadas al tiempo en el cual estamos. Porque con cierto, digamos, deseo de mantener la tradición, algunos mantienen un lenguaje bíblico muy antiguo, pero ese lenguaje ya no se adapta a nosotros, ya no hablamos así. Entonces la Biblia queda como un libro no solamente que desconocido, porque es difícil de leerlo, sino que cuando lo vamos a leer encontramos palabras que no se entienden, cosas que dicen rarísimas, porque ya no es el lenguaje actual. Cuando se estudia en las facultades de teología, de Sagrada Escritura, se pide que se lean los textos originales del Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y los análisis que hacen los eruditos es en base a esos textos. Y cada vez van descubriendo más cosas, pero la revelación completa está en todos estos libros, en las traducciones que ordinariamente la Iglesia autoriza, porque hay traducciones que no están bien hechas, que se hicieron en algún momento y tienen errores. Entonces la Biblia, los obispos dicen, no, esa versión no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque contienen errores. O por ejemplo, porque no ponen en evidencia la divinidad de Jesús. Queda como más diluida la divinidad de Jesús. Son temas teológicos ya, que influyen en la lectura. Ahora bien, terminada esta primera parte, o sea, estos son los cánones de la Biblia, cánones de las reglas. Cada comunidad tiene sus reglas para leer la Biblia. Terminada la discusión del canon, es cuando se formó la Biblia. La Biblia se formó a lo largo de siglos. Algunos textos refieren cosas más o menos del 1200 a.C. Incluso cuando se habla de la creación, son textos del capítulo de Génesis de 1 al 11, que actualmente todos los estudiosos dicen son textos literarios que no son históricos. Refieren cosas referidas, por supuesto, a la acción del hombre, a la acción de Dios, pero no están puestos, ubicados en la historia, sino que es para iluminar cómo fue el origen de la humanidad, cómo se entendía el origen de la humanidad. Entonces, Génesis 1 a 11 tiene un vocabulario muy especial. En Génesis 12 comienza la gesta de Abraham. Todo lo anterior, los patriarcas antediluvianos, son leyendas que son muy antiguas. Hay textos muy raros en Génesis 1 a 11. Ya vamos a ver un día algunos de estos textos. Pero para que ustedes vean que leer la Biblia es siempre complicado. Yo ordinariamente trato de no empezar la lectura de la Biblia ni por el primer libro, que es el libro de Génesis, ni por el último, que es el que presenta, digamos, más inquietud, que es el Apocalipsis. La revelación, sonamos todo. ¿Cuándo viene el fin del mundo? O sea, uno el principio del mundo, el otro el fin del mundo, cosa que nos interesa a todos, sobre todo el final, ¿no? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Entonces van a leer el libro del Apocalipsis, ¿cuándo va a ser? Y hay gente que sigue buscando cuándo va a ser el fin del mundo. Ya Nostradamus también dijo esto y se le agrega la tradición de esto y qué sé yo. Hay obispos que ya en el año 1000 dijeron, se viene el fin del mundo, y se fue con toda su comunidad, el obispo, en el norte de África, se fue al desierto, a esperar que venga Jesús. Se murieron de hambre todos ahí en el desierto. Como pasa muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Con esta gente que dice, vamos a esperar, que Jesús ya viene. Ahora parece que no solo viene Jesús, sino viene los extraterrestres también. Sí. Pero bueno, siempre estamos esperando que alguien venga. Disculpe, por ahí se me da por hacer algún chiste, pero no es por menospreciar
despreciar a los que creen en la vida fuera de la vida humana. Ahora bien, volviendo al tema, yo cuando me dicen por dónde empiezo a leer la Biblia, yo les digo, empezar a leer por el Evangelio de Marcos. ¿Querés empezar a leer la Biblia? Lee el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos Jesús se muestra de una manera tan... Por supuesto uno puede elegir otro, uno puede elegir Lucas, Mateo, Juan, pero el de Marcos es el que más se acerca a un Jesús, digamos, más humano. Jesús en el Evangelio de Marcos la gente lo aprieta, lo estruja, lo estira, como si viniera acá, mire Jesús, vení para acá, vení para allá. O cuando dice, ahí está el Padre tal, y todos están peleando a ver quién lo acapara un poquito del Padre. Y todos queremos que esté con todos. Bueno, así pasa con Jesús. Todos querían agarrarlo, tocarlo. Si lo toco va a salir una fuerza de él y que lo hace sentir bien. Entonces aparece la imagen de Jesús, disculpen la expresión, pero lo que más se acerca, en Marcos parece una especie de mano santa, que dice, yo si lo toco me voy a curar. Después, San Marcos va a decir, bueno, pero tenemos que progresar en nuestra fe. Jesús no es una mano santa, Jesús es el Cristo, es lo que él va a decir, el ungido de Dios, y va a estructurar todo el Evangelio a través de Jesús el Cristo, que tenía para él y para la comunidad judía en la cual él pertenecía, decir el Cristo era una significación muy importante, que a veces para nosotros no queda el Cristo como un apelativo que se le sumó a Jesús, Jesucristo. No era Jesús el ungido por Dios para llevar adelante la palabra de Dios, para llevar adelante la acción de Dios. Eso es lo que quería poner en San Marcos. Pero yo les decía en la reunión pasada que los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios, son las cartas de San Pablo. Es decir, que las primeras comunidades cristianas no tenían todos estos libros, no los tenían. Muchos en las comunidades cristianas y fuera de las comunidades cristianas eran analfabetos. O sea, la alfabetización del mundo comienza prácticamente en 1800, después de la Revolución Francesa, ahí comienza la alfabetización. Que no, había gente que ni sabía ni leer ni escribir, y eso era normal, todo era oral, se aprendía un oficio a través de la transmisión oral. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer y escribir. Eso no quiere decir que no hayan circulado Biblia desde la época de Gutenberg, circulaban Biblias, pero eran de acceso para algunos. Incluso el emperador Carlomagno, por ejemplo, que dominó prácticamente gran parte de Europa, él tenía sus escribas, era un hombre muy inteligente, políticamente muy inteligente, pero era analfabeto. Él decía, quiero que usted me escriba una carta, porque no sabía escribir. Quiero que usted me escriba una carta para el rey tal, y dígale esto, esto y esto. Él no sabía. Es decir, que el hecho de ser analfabeto en esa época era lo más común. Era lo más común. Hago un paréntesis. Que una persona sea analfabeta, nosotros actualmente queda como discriminado, ¿no? No llegó a estudiar, no pudo estudiar. En esa época era lo normal. Lo raro era, este pudo aprender a leer la Escritura, como dicen, cuando Jesús se levanta en su pueblo y lee, y se le dieron el rollo del profeta Isaías, y él lee el rollo, ya como este sabe hebreo, escucha, ¿no es el hijo del carpintero? Es decir, que Jesús no era
La Virgen María era analfabeta. ¿Cómo? ¿Era analfabeta? No, ¿cómo va a ser la Virgen analfabeta? Miren, lo más probable es que la gente en la época de Jesús, que la gente que era muy piadosa, en las casas se mantenía una tradición. Esa tradición originalmente era de lectura de algún rollo, algún pergamino, alguna cuestión de la Biblia. Y María viene de una tradición de familias vinculadas al templo. La tradición era oral. Sí, la tradición era oral, pero se transmitía en forma oral. pero mantenían sus escritos. Y es probable que ella haya aprendido oralmente, si no a escribir, oralmente haya aprendido tradiciones a través de la familia. Incluso es probable que ella le haya enseñado algo a Jesús. Ella tenía pariente que era sacerdote, el esposo de Santa Isabel, que iba al templo. Se supone que el sacerdote algo tenía que saber de lectura. Y es probable que entonces no sea, digamos así, 100% analfabeta. No, pero que sí que haya tenido los conocimientos de su época y haya conocido cosas de la Escritura, porque aprendía a través de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno dice, bueno, si Jesús sabía leer y escribir, de hecho dicen cuando le preguntan una vez, esta mujer que agarramos engañando a su marido, y se puso a escribir en la tierra, ¿qué escribió? Esa, y se puso a escribir. Es probable entonces que dentro de la familia de Jesús haya habido, digamos, una tradición de gente que sabía leer y de alguna manera escribir. Pero la escritura también era muy inaccesible. Imagínense, aprender a escribir hebreo también se les complicaba mucho más. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no hablaba hebreo. Entonces eso se quedaba reducido a grupos muy especiales, como por ejemplo los grupos que estaban en el templo de sacerdotes. Ahora, para contextualizar, tener mucha información, saber mucho sobre la Biblia, como sabían los sacerdotes del tiempo de Jesús, que por eso le preguntan a Jesús sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento. Abraham hizo esto, dijo esto, y le traen casos de la Biblia a ver cómo Jesús lo resuelve. Justamente los sacerdotes del tiempo de Jesús, me estoy refiriendo a los sacerdotes del Antiguo Testamento, eran los que menos creían en la resurrección. Para ellos esta vida terminaba acá. Lo importante era pasarla bien, que ustedes paguen el diezmo, que pongan la limosna, y eso es la señal de la bendición de Dios. Es decir, contrariamente a lo que uno piensa actualmente, que el sacerdote es el que tiene que tener fe, la fe de ellos era totalmente, por así decirlo, terrena. O sea, acá en este mundo se termina todo. Tenemos que practicar la religión, venir al templo, hacer sacrificios, todo eso, pero después de la resurrección. Una vez le van a preguntar a Jesús, sí, pero en la Torá, en la ley, ¿dónde dice que vamos a resucitar? Y Jesús les da un argumento que es propio de la mentalidad semítica, la mentalidad hebrea, pero que no le dice, mira, en tal pasaje de la Biblia, Dios dice que vamos a resucitar. Le dice, miren, ¿qué es lo que dice, qué es lo que ustedes leen en el Antiguo Testamento? Lo que era para nosotros el Antiguo, ¿qué es lo que ustedes leen en la Biblia? Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y la argumentación que Jesús da como rabino de la época es que si Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
significa que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos. Por lo tanto, Dios es Dios de vivos. No es Dios era el Dios de Abraham, no, Dios es. Eso lo dice en la ley, en la Torá que ustedes leen. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. O sea que actualmente Abraham, Isaac y Jacob, esa es la argumentación que usa Jesús, están vivos para Dios. Y de hecho, en una de las parábolas Jesús va a hablar, dice que hay una separación y dice, este hombre murió y se fue al seno de Abraham. Y le dice, padre Abraham, acordate de mis hermanos que se están muriendo ahí, que ellos no creen, que no vengan a este lugar de tormento como yo. Y Abraham le dice, esa era la creencia de Jesús. Ahora, los libros que en ese momento se tenían como inspirados, el Antiguo Testamento, referido solamente a los 5 primeros libros, que eran la ley de los judíos, los otros escritos, los profetas, por más que estaban escritos en hebreo, los sacerdotes no creían en eso. Eso es literatura religiosa. Pero en Jeremías, literatura religiosa. Y Ezequiel, literatura religiosa. Y el profeta Isaías. Y los salmos son para cantar en el templo, como un libro de canto. La palabra de Dios para los sacerdotes dentro del tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento me refiero, eran los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que no estaba ahí, se podía creer o no creer. Y los macabeos, y no están dentro de los 5 libros. Entonces, no hay para ellos, no había ningún texto que hablara de la resurrección. Entonces, los sacerdotes del tiempo de Jesús son, respecto de ese tema, los más incrédulos, los más materialistas en su religión. Entonces, ¿a quién le va bien? ¿Quién es un buen judío? El que pone una buena norma. Ese es el observante. El que no come con pecadores, que no se junta con los pecadores. Pero ellos los sacerdotes tenían como libros inspirados solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se llamaba en griego Pentateuco, los 5 estuches. Cada libro tenía un estuche distinto. Y son los libros que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, con esto termino la parte de información. Estamos, sí. La bienaventuranza también aparece, no me acuerdo cuál en este momento, pero dice lo que son perseguidos por poder, es el reino. Están, como que ya es presente también. Sí. Es que para Jesús, bueno, dentro de la teología de Jesús, Él y el Espíritu Santo actúan juntos. No es que el Espíritu Santo va a venir después. Eso lo va a decir San Juan. Dice, después de la muerte de Jesús, Jesús comunica al Espíritu Santo. En la misma cruz sopla el Espíritu Santo. Pero en la vida pública de Jesús, Jesús es inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué hizo después del bautismo? El Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. O sea, el Espíritu y Jesús van actuando juntos. Es una manera de que Jesús tenía de comprender la acción de Dios en su propia vida y en la vida de sus compañeros y de su pueblo. Ahora bien, yo les decía, entramos en la parte de formación más bien, perdón. Yo les decía que en el anuncio del Evangelio, de lo que cuando Jesús resucita en San Juan, lo primero que le dice es Shalom. La palabra hebrea Shalom, que quería decir, traducido al griego, paz. Que lo que Jesús le quiere decir a los discípulos
que algo los acuse a ustedes interiormente, Dios no los acusa. Y la palabra griega es eirene. La misma palabra significa paz. Y Jesús le dice, tengan paz. Vivan en paz. Dios está en paz con ustedes. Son ustedes los que a veces no aceptan la paz. Pero Dios ya les dice, tengan paz. Reciban el Espíritu Santo. Ah, pero yo me mandé tan cagada, tal otro. No. Tengan paz. Tengan paz. Ese es el mensaje central de Jesús resucitado. Ahora bien, en los primeros textos que hablan de las apariciones de Jesús, es 1 Corintios 15, una carta de San Pablo, de los versos 5 a 7. De la resurrección, donde se habla de la resurrección. Hay otros textos, pero hoy vamos a ver ese. San Pablo está hablando a la comunidad cristiana de Corinto. Es una carta a los cristianos de Corinto. Probablemente esté en la ciudad de Éfeso, en otra ciudad, y les escribe. ¿Por qué les escribe? Más o menos estas cartas se estima que fue escrita alrededor del año 56. Jesús murió en el 33, más o menos, por decirlo así. Para el 56, este es uno de los primeros escritos de San Pablo. Es decir, que los que van a recibir su carta son cristianos que recibieron el Evangelio, que recibieron la fe en Jesús, pero no tienen Biblia. O sea, todos se mantienen por tradición oral. Y entonces, el texto va a decir en la carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 1 comienza diciendo, para dar un contexto, porque a veces creemos que San Pablo está escribiendo para nosotros. No, San Pablo está escribiendo para una comunidad de hace 2000 años. El puerto de Corinto era un puerto de mucha actividad comercial. De hecho, había dos grandes puertos y un tercer puerto más chico, que quizá por ahí entraban todas las mercancías, digamos, que no pasaba por las manos del control del imperio. Y como toda ciudad donde había puertos, y puertos muy activos, era el paso de unión entre esos puertos, entre Oriente y Occidente. Pues se imagina la cantidad de cosas que pasaban por el puerto, ¿no? O sea, las mercancías que pasaban, no digo droga, pero bueno, pasaban de todo por ahí por el puerto, ¿no? La ciudad de Corinto, esto se lo voy a pasar mañana al Padre José Luis, lo tienen en un PDF, no es necesario que lo anoten, porque son datos que van a tener en el curso ya anotados. Ese puerto de Corinto había sido destruido más o menos en el año 146 a.C. Los romanos lo destruyeron, porque no nos conviene tener un puerto tan poderoso, contrario a los romanos. Entonces lo arrasaron. Julio César, en el año 44 antes de Cristo, dice: no conviene tener un puerto ahí, porque no igual van a pasar cosas. Mejor que lo tengamos nosotros. Y reconstruyó la ciudad de Corinto y lo hizo capital de la provincia de Acaya. Después, hacia el año 146, más o menos, creo que sí, lo volvieron a destruir los romanos. Es decir, que tuvo un periodo, digamos, de
reconstrucción, que fue grandiosa la ciudad. Era un gran puerto. Y una de las cosas que se daba, como todo puerto, imagínense puerto como Buenos Aires, no un puerto como acá, digamos, que necesitan un puerto donde entran cantidad de mercancía que no se sabe de dónde viene, dónde va, y esto, y la aduana descubrió tal cosa y tal otra, y había que pagar impuestos, y qué sé yo. En ese puerto, la ciudad tenía más o menos, en tiempo de San Pablo, entre 700.000 y 800.000 habitantes. No era una ciudad muy grande. Para el imperio sí, pero comparado con las ciudades que tenemos actualmente, no era muy grande. De esos 800.000 habitantes, la mitad eran esclavos. La mitad eran esclavos, o sea que no tenían decisión sobre su propia vida. Era otro el que decidía sobre ellos. Muchos estaban vinculados a la ganadería, porque había que producir aceite para después venderlo al resto del imperio. Había explotación de minas, disculpen, les voy a dar también el dato. Había minas de cobre, plomo y de hierro. También producían utensilios de lujo, muebles, cerámicas y cosméticos. Siempre había de los cosméticos en todo el tiempo, ya era el Antiguo Testamento. Cuando reconstruyeron, pasó a depender primero de la República Romana y después pasó a depender del Senado. Como se ganaba mucha plata, entonces los habitantes de Corinto dijeron: nosotros no, tenemos que tener un estatus un poco superior. Entonces pasaron a depender directamente del imperio, del emperador. Le pagaban impuestos solo al emperador, ya no al Senado. Después el Senado dijo: pero los impuestos esos son nuestros. Entonces volvió otra vez, el próximo emperador cambió y puso la ciudad de Corinto bajo el Senado romano otra vez. En este puerto, como les decía, de mucha actividad comercial, había mucho, como todo puerto, había mucha prostitución. Se cree que había cerca de 1.000 sacerdotisas en el templo de Corinto. ¿Para qué se usaban estas sacerdotisas? Para lo que se llamaba prostitución sagrada. Yo quería tener un encuentro con Dios, entonces iba y pagaba a una de estas mujeres para tener relaciones, y eso iba a favorecer mi vida, mi unión con Dios. Más de 1.000 sacerdotisas, esclavas en el templo que tenía en una de las colinas de la ciudad. Era tal el nivel, digamos, de vida y de prostitución que había, que para decir que una mujer era prostituta, en ese ámbito decían: esta es una muchacha de Corinto. Por eso decían que era prostituta, es una muchacha de Corinto. O si no, también decían: y este vive a la Corintio, o sea, este vive la joda loca. Eso es lo que querían decir. ¿Por qué? Porque era el nivel de vida que se tenía en esa gran ciudad. Y en esa gran ciudad, San Pablo predicó y les va a decir en esta carta a los cristianos de Corinto, le va a escribir, le dice: yo los escribo, dice, por ustedes están todos peleados. Yo sé que están todos peleados, pero el grupo tal contra el grupo tal, que yo vengo del padre de José Luis, que yo vengo del padre de Monción, que yo vengo del padre de tal, que yo vengo y ustedes son de Apolo, otro de Cepa, otro de Pablo, otro de tal cosa. No, Señor. Todos somos de Cristo. Ninguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo, o en el nombre de Cepas, Cepa es Pedro, ni en el nombre de Apolo. Todos fueron bautizados
decir entonces, y eso lo quiero leer. Les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les anuncié, que recibieron y en el cual han perseverado. O sea, el Evangelio es anunciado, pero tiene que ser recibido. No solamente que ustedes escuchen, tienen que recibir. Dice, es el Evangelio que los está salvando, si lo conservan tal y como yo lo anuncié. Si no, creyeron en vano. ¿Por qué? Porque había gente dentro de esa comunidad cristiana que decía, eso de la resurrección de Jesús, la verdad que es difícil de creer. Entonces, saquemos eso, quedémonos con la enseñanza moral de Jesús. Entonces, San Pablo dice, no, ese no es el mensaje cristiano. Y le dice así, les recuerdo lo que yo les anuncié. Si ustedes no creen eso, su fe es vana, vacía. Porque yo les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Para San Pablo son las del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, según San Pablo, anunciaba la muerte de Jesús, del Mesías. Dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado. ¿Por qué agrega esto? Porque hay gente que dice, no, robaron el cuerpo, desapareció. No, fue sepultado. O sea, estuvo muerto, bien muerto. Eso queremos decir nosotros cuando decimos que en el credo que Jesús fue sepultado. O sea, participó de la muerte. No es que hizo como que murió, pero después, no. La fe cristiana dice, murió y fue sepultado. Y después dice, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Por ejemplo, esta aparición a Pedro no está en el Evangelio. Lo que San Juan cuenta es que Pedro fue corriendo al sepulcro, vio vacío, dice que creyó, el otro discípulo creyó. Pero la aparición a Pedro no se cuenta. Y si se apareció a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos que estaban juntos, de los que la mayor parte todavía vive. O sea, esa aparición de Jesús a 500 en los evangelios no está. ¿Sí? Cuando habla de después a los 12, entonces eran 11. Sí, eran 11 porque no estaba Judas, pero lo que pasa es que ya los 12 en San Pablo y en el Nuevo Testamento es un nombre teológico. O sea, acuérdense que apenas, claro, que no son 12, si vos contás cuando son las 12 tribus son 13. 13, si ustedes las cuentan son 13. Es un número teológico, ya vamos a ver después de eso. Pero entonces los 12 era como la institución que puso Jesús. Y una vez que Judas se mató, después cuando se comenzaron a creer en la resurrección, lo primero que hizo San Pedro dijo, bueno, acá falta uno, elegimos a uno, a ver, la comunidad proponga dos, nosotros elegimos uno, y lo que se llama en la Iglesia Católica cooptar, tomar a alguien y hacerlo del grupo de los apóstoles, y así se restaura el número de 12. Y después dice, se apareció a los 12, a más de 500 hermanos, dice, la mayoría todavía vive, pero algunos ya murieron. Luego se apareció a Santiago, otra aparición que no está en la Biblia. Dice, y más tarde a todos los apóstoles. O sea, para San Pablo, los 12 es un grupo. Los apóstoles parece que ya es más que este grupo de 12. Y después dice, después de todo, se me apareció también a mí. ¿Por qué? Porque ese es el hecho central para San Pablo.
O sea, el mismo Cristo resucitado que le habló, como veíamos en San Juan, a los apóstoles después de su traición, y apenas resucita, le dice paz, ese mismo Jesús se me apareció también a mí. Y acá quiero hacer una pausa para explicarle algo. Perdón, quiero aclarar. Con esto terminaríamos lo de hoy. El texto de San Pablo, de acá de 1 Corintios, utiliza un verbo griego que se lee opse. Dice Jesús, opse. Opse. Bueno, lo voy a escribir así en castellano. O-F-T-H-E. Opse. No es que este verbo griego está en Auristo y significa Jesús se dejó ver. No es Jesús fue visto por Pedro. No. La traducción correcta es Jesús se dejó ver por Pedro. Es decir, que Jesús resucitado, Él es el que actúa y Él es el que elige ante quién se deja ver. Por supuesto, Pedro lo ve, pero la acción no es de Pedro que, mirá, lo vi a Jesús. No, no, no. Se dejó ver de San Pedro. Se dejó ver por Pablo, se dejó ver por este grupo selecto. O sea, los primeros textos de la resurrección, entonces, la acción es de Jesús. Es Jesús que se deja ver a un grupo de cristianos. La acción está puesta en Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque no es una fantasía de grupo. No es que todos tuvieron la fantasía de verlo a Jesús. No, 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 no. Él se dejó ver. No es que ustedes fabricaron esa fantasía. El texto griego es clarito en eso. Dice, Jesús se dejó ver. No se trata de una acción de los testigos, de Pedro, de todos, en cuyo caso habría que traducir, fue visto por Pedro. No. Hay que la traducción mejor del texto griego es se dejó ver por Pedro, se dejó ver finalmente por el apóstol Pablo. Y dice así, no la explicación, no son los testigos los sujetos de la acción, el sujeto de la acción es Jesús. Ellos padecen la acción de Jesús, reciben la acción de Jesús. Es decir, que no se trata de la imaginación de los discípulos. Es Jesús quien actúa dejándose ver como resucitado por los discípulos. Él es el protagonista en este texto. Y eso es lo que dice San Pablo, eso es lo que yo les transmití a ustedes. ¿Por qué? Porque había gente que ya decía, no, pero eso de la resurrección es una fantasía cristiana. Es algo que se le ocurrió a los cristianos. Y entonces, no. La fe cristiana es que Jesús se deja ver, se manifiesta a quienes Él quiere. Él se manifiesta a quienes Él quiere. Y Él es el protagonista y Él es el que irrumpe en la vida de los cristianos que no creían, de San Pablo que no creía. Cuando se le aparece a San Pablo, lo primero le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él no lo conoció nunca a Jesús. Es la misma experiencia que tenemos nosotros. Jesús se manifiesta en nuestra vida y nosotros tenemos que reconocerlo de a poco. ¿Quién sos? Yo soy Jesús, el que vos recibís, el que vos andas buscando sin darte cuenta. Ese es el mensaje central, dice San Pablo, del Evangelio. Ese es el buen anuncio que todos los apóstoles estamos dando. Que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó y que Jesús
se deja ver para nuestra salvación, para que vivamos. Ese es el mensaje central de todo el Evangelio. Y si uno no cree esto, nuestra fe no sirve para nada. Vana es nuestra fe, vacía. Porque algunos dicen, quedémonos con la enseñanza moral de Jesús. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir en Cristo, es tener la experiencia de Jesús resucitado, recibirlo y decir, bueno, ahora sí creo. Y finalmente, en el texto que nosotros, hay un texto de San Pablo, de San Juan, cuando se aparece por segunda vez, dice, ay, ustedes lo leímos, creo que el domingo pasado, dice, qué duro de corazón que son ustedes, le dice, qué duro de corazón, no dice duro de cabeza, qué duro de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. Tienen el corazón cerrado, por eso ustedes no creen. Que el Mesías debía sufrir y padecer y resucitar al tercer día. Y le echa en cara a los apóstoles, qué duro que son. No aceptan, ese es el mensaje central. Aceptar que el Mesías debía sufrir, padecer y morir y resucitar al tercer día. Termino con una pregunta. ¿Alguna vez uno hizo el cálculo cuántos son 3 días? ¿Saben lo que son 3 días? Jesús murió el viernes, sábado está muerto, domingo a la mañana resucitó. Son 3 días. Bueno, si uno dice el domingo, ahí comienza el tercero. Ya saben cómo acomodar el tercer día, ¿no? Que vamos a acomodar así, vamos a estirar que el sábado comienza el sábado a la tarde, el día para los judíos, el viernes a la tarde, entonces ya es parte de un día, el sábado el otro día, la mañana temprano, el otro el tercer día. Son intentos de entender por qué la Biblia dice que Jesús resucitó el tercer día. Ahora, ordinariamente la Biblia se explica por la Biblia. Para el tiempo de Jesús, se pensaba que la descomposición del muerto comenzaba al 4.º día. Eso lo tienen en Jesús que va a resucitar a Lázaro. Y entonces le dicen, mira que la huele, 4 días. Dentro de la creencia del tiempo de Jesús estaba que al 4.º día comenzaba a podrirse. Y 3 días era todavía que el alma andaba dando vueltas. Estaba muerto, bien muerto, pero el alma estaba muerta. Esa es la creencia que tenía. Entonces, decir que Jesús resucitó al tercer día es para decir lo que la Sagrada Escritura dice, no experimentó la corrupción. Ese es el dato de que Jesús resucitó al tercer día. Su cuerpo no se corrompió. Eso es lo que la Biblia dice. Murió, remuerto, pero no se corrompió. Ese es lo que quiere decir el Nuevo Testamento. Jesús resucitó al tercer día. O sea, y lo va a decir, creo que fue San Pedro, pues porque dice el Salmo, no dejarás que tu servidor vea la corrupción. Sí que muere, pero no dejarás que San Pedro aplica eso. Y de ahí viene entonces, ¿por qué resucitó Jesús al tercer día? No es por contar 3 días, no es cronológico, es teológico. Sí. Sí. Claro, bueno, la explicación que se da es que Lázaro resucitó para morir después. Jesús ya no muere más, como dice San Pablo. O sea, la resurrección de Lázaro es para esta vida, vuelve a esta vida. Jesús ya no es para la vida eterna. Ahora, si ustedes no quieren alargarme, pero ustedes leen los evangelios, cuando resucita Jesús, la resurrección se comunica no solo a él. Dicen, muchos que habían muerto, dicen los evangelios, aparecieron por la ciudad. Resucitaron. O sea que la resurrección es un hecho compartido. Ahora, ¿qué quiere? Había escuchado, me parece, leído, no me acuerdo, era que cuando él desciende a
están bautizados, están ahí en el limbo feliz, como una guardería, ¿no? Están todos los chicos ahí. Era una manera de explicarse las cosas. Pero también Jesús habla de un lugar de los muertos donde está Abraham. O sea, los muertos para Jesús están en algún lado, para nosotros también. Bueno, Jesús se explica de esa manera. Pero lo importante, lo central de la fe cristiana es que no se puede separar pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es todo un solo paquetito. Por eso la Pascua, celebramos así, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y tiene que ver con nosotros, porque todo eso ocurrió para nosotros. O sea, todo eso que Jesús hizo es para ustedes. Yo les decía que íbamos a empezar, y con esto anuncio la clase que viene, la teología de San Pablo, y uno de los primeros temas que vamos a ver es cuál es el proyecto de Dios. Les anticipo solamente que dice el proyecto de Dios, Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso lo dice clarito San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y que conozcan a su Hijo Jesucristo. Dos cosas. Que todos los hombres se salven, pero Dios también quiere que conozcan a su Hijo Jesucristo. Ya si se mandó tal historia ahora, que por lo menos conozcan, muchachos, hice toda la creación, todo eso, es para que conozcan a su Hijo Jesucristo. La semana que viene entonces vamos a entrar con la teología de San Pablo y este tema del proyecto de Dios, de la creación. Muchas gracias. Un avisito, el próximo, la semana que viene, el martes, vamos a comenzar con los EBC, los ejercicios abiertos en la vida cotidiana, aquí en el Templo después de la misa, como hacemos estos años. Entonces, el martes después de la misa